El sector inmobiliario ha sufrido numerosos cambios en los últimos años. En España, por ejemplo, los precios de alquiler o venta se han duplicado con respecto a 2015. Factores como la subida del Euribor y la pérdida de poder adquisitivo dificultan la búsqueda de casa. Aquí en Canarias, la demanda de alquiler se ha multiplicado por 4 y la oferta se ha reducido a la mitad. Hoy, en Noche de Reportajes, analizamos la dificultad actual de acceso a la vivienda, una problemática a la que se enfrentan sobre todo familias con pocos recursos y jóvenes que buscan emanciparse. Lo hacemos ya en Quiero vivir en la ciudad, un reportaje de Raquel Guillán. Ya casi un año, a día de hoy sigo todavía buscando, está bastante complicada la cosa ahí, tanto para alquiler como para compra. Un alquiler o de una hipoteca de 300 euros, pues estamos hablando de una realidad que no existe ni en Alicia en el País de las Maravillas. Piden la estabilidad económica a rajatabla, es decir, contrato fijo de no sé cuántos mil años. Son fondos buitres que están invirtiendo en nuestras islas. Nunca ha habido una política eficiente de vivienda y menos de vivienda social. En mayo del 2014, que digamos tocó un poco suelo los precios desde la explosión de la burbuja, que estábamos en torno a 1.200 euros el metro cuadrado y estamos ahora mismo en 2.083, o sea, prácticamente se ha aumentado el precio en torno a un 40, un 50%. Si un piso, por ejemplo en San Fernando, estaba costando 500 euros, pues ahora ya de salida sale 700, 800 euros. Estamos hablando de una subida de 200, 300 euros al mes por la misma vivienda. ¿Vale? Entonces sí que vemos una subida bastante importante. El sector inmobiliario en el año 2022 ha tenido un buen año que es derivado de la actividad económica. Si hay crecimiento económico, hay también una amplia actividad del sector inmobiliario. Ha crecido las ventas y sobre todo, y es lo más negativo, ha crecido los precios. Se han incrementado en torno al 7%, el 6,7% exactamente, y están situados en el entorno de los 2.000 euros el metro cuadrado, la venta de las propiedades, la compra-venta de las propiedades. A nivel de ventas sigue habiendo demanda alta, y en alquiler un incremento bastante importante. Y luego, por otro lado, en oferta, falta stock. Faltan viviendas en venta y faltan viviendas en alquiler, sobre todo. Si vamos a zonas como Las Palmas o Santa Cruz de Tenerife, o La Laguna, o Telde, vemos que un alquiler menos de 600, 700 euros es difícil encontrarlo. No digamos en las zonas turísticas, en San Bartolomé de Tirajana, en Adeje, en Arona, o en Lanzarote o Fuerteventura. Prácticamente es nula la oferta y sí es verdad que hay demanda de compradores. Hemos tenido, sobre todo en los últimos años, unas condiciones hipotecarias excelentes con un Euribor negativo que ha animado a muchos compradores a adquirir una vivienda y sobre todo también a inversores que han visto pues la vivienda como un valor refugio de cara al futuro para obtener una mayor salud financiera. Se ha detectado en estos últimos 6 meses un sprint por parte de los compradores para adquirir un inmueble, ¿no? Se ha visto cómo el Euribor ha ido subiendo y el problema no es que el Euribor suba, el problema es la velocidad a la que ha ido subiendo, que ha hecho que muchos compradores pues hayan adelantado su decisión de compra de futuro. En enero del 2022 el Euribor estaba al menos 0,47 aproximadamente, ahora estamos a un 3,018. Ha habido un incremento bastante importante. El año pasado se batieron récords en Banco Sabadell de firmas de hipotecas desde el año 2016. Hubo una demanda bastante importante cuando empezaron a escuchar
los clientes las noticias de que iban a subir el tipo de interés. Hubo una demanda de hipotecas y es verdad que se firmaban hipotecas de inicios del año pasado a finales en torno al 1%, luego iba subiendo el 1,30, 1,35, 1,50, 1,75 y ahora se están firmando al 3, 3,5 aproximadamente. La gente sabe que tiene que aportar el 20%, saben que no van a pagar más de un 40% de sus ingresos porque no pueden vivir. Viene creciendo la demanda de alquiler, pero se ha disparado a partir del mes de abril del año pasado, donde ya empezamos a ver subidas de los tipos de interés y del Euribor, pues ha pasado esa demanda que nosotros tenemos en el portal de personas que buscan viviendas en alquiler, pues se ha multiplicado por 4. Cuando llegué a Canarias me tuve que quedar en casa de un compañero, ya que no encontré vivienda para tan corto plazo para poder quedarme. Una vez que estuve ya en la casa de mi compañero, pude encontrar una vivienda para compartir, ya que encontrar vivienda para irme a vivir solo se hizo casi imposible. Eso hacía casi un año, a día de hoy sigo todavía buscando y está bastante complicada la cosa ahí, tanto para alquiler como para compra. Desde el primer precio que pedí de hipoteca, el primer plan que pedí de hipoteca, hasta ahora ha subido tanto de interés que son casi 20.000 euros más que estás pagando en diferencia de 6 meses. Los precios que yo pido no son unas cantidades en las que el banco me pueda poner mucho problema por mis condiciones de funcionario y trabajo fijo, pero igualmente a mí afrontar una hipoteca de casi 900 euros más sumarle gastos significaría pagar 1.100, 1.200 euros de vivienda durante 30 años y yo no sé las condiciones que puedo estar dentro de 25 o 20 años. Más fianza de 2 meses, más el medio inmobiliaria, esto sería de entrada 4.500 euros entrada, más el mes en curso. Lo razonable, incluso los bancos lo plantean así, es que no se sobrepase el 30% de la renta que uno tiene. Sabemos que hay salarios de 1.000 euros, incluso menores. Claro, si estamos hablando de un alquiler o de una hipoteca de 300 euros, pues estamos hablando de una realidad que no existe ni en Alicia, en el País de las Maravillas. Por desgracia, hay muchas familias que tienen que dedicar más de la mitad de su sueldo y en algunos casos, en las grandes ciudades, hasta un 60 y un 70% de su sueldo, de su salario, para pagar una vivienda en alquiler o para pagar una hipoteca. Cuanto más bajo es el nivel adquisitivo de una familia, mayores problemas va a tener para acceder a una vivienda en compra o en alquiler, y eso dificulta la emancipación, porque lo que ganan no les da suficiente como para vivir, como para pagarse la comida y los suministros, más el hecho de pagar una altísima hipoteca o un elevadísimo precio de cuota mensual de alquiler. He visitado cerca de 30 viviendas desde que estoy aquí y la gran mayoría las descarto, no solo por los precios, sino que veo abusivos esos precios para lo que están ofertando. O sea, pagar 700 euros por una habitación sin ventana, en la que el sofá es la propia cama, la cocina está improvisada, me niego ahora mismo a día de hoy a pagar eso todavía. Viviendas a precios normales, que podamos entender que se puede permitir para una persona solo, la gran mayoría son o locales comerciales adaptados a vivienda, o son sótanos, o no cumplen muchas veces ni las normativas de luces, son interiores sin ningún tipo de ventana y completamente contratos abusivos. Te piden 1 año, incluso a 2 meses de fianza y pisos de 30 metros cuadrados, principal sin luz. Una habitación 55 metros cuadrados, 1.100 euros. Poner un precio no tan elevado también ayuda a que el inquilino pueda pagar ese alquiler a final de mes. O sea, si ese piso valía antes 500 y se pagaba bien, subirlo a 700 tampoco te asegura de que vayas a ganar ese dinero, porque ya con una mensualidad que no te paga el inquilino ya has perdido X meses de su vida. Entonces vale más ponerlo en un precio normal, vamos a decir la palabra normal, y que el inquilino pueda pagarlo y que el propietario pueda recibir su renta. Sí que nos consta, aunque no está documentado, de que hoy en día los propietarios hacen verdaderos casting a la hora de elegir el inquilino para su vivienda. Al final, parte del problema que tenemos en el mercado del alquiler está siendo la intervención en los precios del mercado. Estamos viendo por parte de los gobiernos limitaciones a las subidas de precios y entonces el propietario cada vez está siendo más exigente para asegurarse que el inquilino que tiene en su vivienda pues va a ser un buen pagador, no va a tener problemas con él.
Pero por un lado, pues nos piden la estabilidad económica a rajatabla, es decir, contrato fijo de no sé cuántos mil años, 2, 3 personas adultas en el contrato de alquiler, escuchamos muchas veces burradas como no niños, no perros. Claro, vas acotando y al final el potencial inquilino que te queda pues es muy escaso y además también muy exigente, entonces es complicado poder engranar todo eso. Entonces creo que hay que abrir un poquito la mente y abrir la puerta de tu casa para poder alquilarla. Tengo tres pisos, 3 apartamentos aquí en el sur. Uno aquí en San Bartolomé de Tirajana y 2 en Santa Lucía. Yo los alquilo por larga estancia, es más, los que tengo, uno no, pero los otros 2, tengo las mismas personas desde el principio, desde hace 2 años. Se hace una selección antes de coger al inquilino y sobre todo pues que tengan un trabajo, un sueldo, es más o menos estable, aunque hoy en día no hay nada estable, pero que tengan una estabilidad y que tengan un seguro también para, si pasa cualquier cosa, estar un poquito cubiertos. Hombre, inseguridad siempre tienes, porque claro, es un riesgo, pero eso ha sido así toda la vida. Vamos, tampoco es una novedad, yo creo, siempre ha sido un poco de riesgo. Los precios siguen subiendo y los salarios siguen siendo prácticamente los mismos. Entonces, por ejemplo, un propietario que quiera poner en alquiler una vivienda, normalmente tiene una posibilidad de contratar un seguro de impago de alquiler. Hace unos años salió esta forma, o estas empresas, ¿no? En este caso, pues bueno, SEAC, lo que hace es, en el momento de que el inquilino deja de pagar, hay que avisar antes el mes que se produce el impago, hay que avisar antes del día 25, más tarde el día 24, ¿vale? Ese sería el mes de carencia. Imagínate que en marzo, por ejemplo, se produce el impago, pues el propietario o la inmobiliaria que sea, que colabora con SEAC, tiene que avisar más tarde el día 24 a SEAC. Ese mes, marzo, sería el mes de carencia, abril ya lo cobraría, pero paga mes vencido. Mayo cobraría abril, junio cobraría mayo y así sucesivamente sin límite de mensualidades hasta conseguir las llaves de la vivienda. Lo que hay que hacer es fomentar y sobre todo esa incertidumbre jurídica que muchos propietarios sienten cuando ponen sus viviendas en alquiler, fatal. O sea, hay propietarios que tienen auténtico pánico a poner sus viviendas en alquiler ante un posible impago o a recuperar su vivienda tras un año. O sea, la ocupación, es que son muchos factores que al final todo recae en el pequeño propietario. Durante este periodo de gobierno hemos tenido un cambio, una reforma a la ley de arrendamientos urbanos en la que hemos vuelto a la situación anterior. Volvemos de 3 a 5 años. Se vuelven a plantear ese máximo razonable fuera del cual se pueden ir prorrogando anualmente, ¿no?, el periodo de alquiler de la vivienda. Es cierto que el inquilino tiene unos derechos y que en paralelo el propietario también tiene unos derechos. Si el inquilino cancela el contrato antes de tiempo, está obligado a pagar la diferencia de meses de renta hasta culminar el año prorrogable, que entra dentro siempre de esos 5 primeros a los que puede acceder un inquilino, pero en cualquier caso el propietario también, si necesita para sí mismo o para un familiar con un determinado grado de consanguinidad, puede plantear con unos meses de antelación al inquilino que se tiene que ir. Es decir, no está desprotegido el casero. Otra cosa es que puedan darse situaciones en las que un inquilino no paga y el casero no tiene más remedio que ir a los tribunales contra él, pero eso ocurre en cualquier tipo de transacción económica, en cualquier tipo de contrato. Están arriesgando un bien de su propiedad al alquilarlo, pero igual que cualquier empresario, cuando oferta un servicio se arriesga a que el usuario decida dejar de pagar las cuotas mensuales y tenga luego que reclamarse. Es más importante de lo que la gente cree, es decir, lo que no se acaba de entender muy bien es que habiendo tanta necesidad de acceso a la vivienda, haya viviendas que no se utilicen simplemente por cuestiones de miedo y demás. Porque lo que no tiene mucho sentido es que en ciudades como Santa Cruz o en Las Palmas haya una cuarta parte de las viviendas que estén desocupadas. Y habría que incentivar, bonificar, no penalizar, sino apoyar a esas familias que tienen una vivienda y que esa vivienda, si no la van a utilizar, la puedan
utilizar como mecanismo de ingresos. A ver, la vivienda vacacional también ha provocado que en determinadas zonas donde pueda haber gran afluencia turística haya propietarios que deciden no alquilar para uso habitual porque saben que van a ganar mucho más dinero alquilándola por temporadas, ¿no? Eso solo se soluciona con determinadas medidas fiscales que graven mucho más una vivienda alquilada con objetivo turístico, o el hecho de que haya normativa que limite el número de inmuebles turísticos que pueda haber en una ciudad. La parte de la vivienda vacacional ha ido en aumento. Cuando hace 4 o 5 años representábamos el 20% de las camas y los turistas, hoy en día representamos el 27%. Han nacido muchísimos y nosotros hemos puesto más de una vez en alerta al Gobierno de Canarias, a los ayuntamientos y a los cabildos del fenómeno que ha nacido al calor de la vivienda vacacional, que son los pseudohoteles, es decir, complejos enteros de apartamentos en suelo residencial que se dedican a la vivienda vacacional. Esto, claro, suscita el gran problema de las ciudades, que no hay pisos para residentes, etcétera, etcétera. No creo que nos podamos dirigir a esas familias individuales que alquilan, sino deberíamos dar una vuelta de tuerca y pensar si no son esos grandes edificios que se están construyendo en suelo residencial en vez de dedicarlo a vivienda, ¿no? Son fondos buitre que están invirtiendo en nuestras islas a comprar edificios completos donde son expulsados los residentes para dedicarlo a vivienda vacacional, pero que ni tributan aquí, ni dejan nada aquí, sino todo se lo dejan fuera. El problema a lo mejor no está en el señor que alquila un apartamento en Corralejo, a lo mejor el problema está en complejos enteros de viviendas vacacionales de 200, 300 apartamentos que fue residencializado. Todo eso se va a regular. En la nueva ley de vivienda se plantea bajar los grandes tenedores de 10 viviendas al entorno de 5 o 6 viviendas y todo eso va a tener una nueva regulación fiscal. Esta misma noticia, y es curioso porque lo sabemos los que nos dedicamos a esto, esta misma noticia sale hace 20 años, hace 30 años y sería exactamente la misma. Es decir, es algo que lleva ocurriendo aquí en Canarias durante muchísimos años, no es algo nuevo. ¿Qué pasa? Que lo que sí que estamos notando que es un cambio en el tema dónde van a comprar. Normalmente, o hasta ahora, siempre buscaban en zona turística, San Bartolomé de Tirajana, lo que es Maspalomas, sur de Tenerife, pero ya estamos notando pues, que buscan en la zona de Vigueta, en San José, en Las Palmas, entonces ya cambian un poco la ubicación del inmueble. Son compradores que ni siquiera necesitan financiación, con lo cual para ellos es muy fácil vender en su país de origen, que el precio de la vivienda allí está 10 veces por encima de lo que tenemos aquí, y compran aquí en cash, con lo cual eso hace, pues como venimos hablando un poco todo el rato, que encima que vengan gente con mayor poder adquisitivo, pues hace que los precios también suban. Que 1 de cada 3 son no residentes que vienen a comprar en Canarias viviendas, entonces es uno de los motivos por los que no hay tanta oferta de viviendas y suben los precios, claro. Por eso es más difícil que alguien de aquí tenga la opción de comprar una vivienda. Compraventa por parte de extranjeros en las islas está ahora mismo en el 36%, cuando tradicionalmente ha rondado en torno al 30% y muy lejos del 15% que es la media nacional, que estamos ahora mismo en las Islas Canarias en máximos históricos de precios de compraventa, especialmente en Santa Cruz de Tenerife, que estamos ya hemos superado de lejos los precios que se alcanzaron en la burbuja, y en Las Palmas que estamos prácticamente a un 2% de esos precios. ¿Hay problemas de turistificación en Canarias? No lo hay. Es decir, no lo hay. Lo que tenemos es un gordo problema que durante más de 20 años no se ha construido vivienda social, porque no nos hemos preocupado de planificar vivienda para el residente. Nos hemos dedicado, y hablo ahora de la parte sur de todas las islas,
cerca de los centros turísticos. Vamos a ser honestos, es decir, hemos estado engordando esos centros turísticos con más complejos, atrayendo más inversiones, más complejos, más economía, pero no se ha planificado que todos esos complejos necesitan vivienda para los que trabajan en esos complejos. En España y en Canarias, no hemos tenido desde los últimos 15 o 20 años una política, nunca ha habido una política eficiente de vivienda y menos de vivienda social. Entonces ahora es cuando nos estamos dando cuenta de los errores del pasado. Es fundamental que haya una bolsa de viviendas públicas fundamentalmente orientada a las viviendas en régimen de alquiler para aquellas familias que tienen menores recursos, menores ingresos, puedan acceder a una vivienda. Aquí algunas comunidades autónomas, y ahora lo acaba de anunciar por ejemplo Andalucía, lo que van a hacer es avalar a los jóvenes para que puedan pedir una financiación sobre ese otro 20% que no le va a poder financiar el banco, con lo cual todo lo que sean medidas para ayudar a que la gente entre en esa primera vivienda, pues van a ser bienvenidas por el mercado. Digamos que hasta el 2008 los planes de vivienda contemplaban financiación para la construcción y venta de vivienda protegida. Esa financiación ya no existe y digamos que desde 2011 Visocam ha volcado su actividad, en lugar de ser un promotor de vivienda protegida para venta, se ha convertido en un gestor de vivienda protegida en alquiler. En la medida de las posibilidades de financiación que tenemos, adquirir promociones inacabadas para terminarlas, construir en algunos suelos propios donde los precios más o menos nos salgan, digamos, relativamente, que se puedan poner alquileres asequibles sin que esa promoción genere pérdidas. Y hemos puesto en marcha otro programa también de vivienda vacía, con el objetivo de captar toda la vivienda que está en el mercado sin usar, que en la mayoría de las ocasiones no se usa o no se alquila por miedo de los propietarios a que el impago de renta o a que le destrocen la vivienda. Lo que viene a garantizarle al propietario es que mientras la vivienda esté, digamos, bajo el programa que gestiona Visocam, va a tener garantizada que va a cobrar la renta y va a tener garantizado que la vivienda cuando se le devuelva estará en las mismas condiciones en las que fue entregada. Yo creo que eso es garantía suficiente para que la gente se anime y que todas esas viviendas que no se utilizan ahora mismo se pongan a disposición de esas familias. Estamos hablando siempre del mismo perfil de familias, familias con ingresos entre 12.000 y 40.000 euros que pueden acceder a esa tipología de vivienda. Tiene financiación pública para compensar esa diferencia de renta entre la que le podemos pagar al propietario y la que se le puede cobrar a la familia que se le adjudique la vivienda. Y esos programas en otras comunidades autónomas han funcionado y hay muchas viviendas en el mercado gestionadas de esa manera, ¿no? Si accedes a una vivienda de protección oficial en régimen de alquiler con un umbral de renta X, el que cada gobierno ponga, cuando superas ese nivel de renta, pues lo normal es que te dieran un plazo de tiempo determinado para buscarte otra vivienda, porque ya la vas a poder pagar en el mercado libre y en ese momento pues que te obligarán a desalojar la vivienda. Lo que tendría que haber es una regulación y un control, que para las administraciones públicas es muy fácil controlar la renta y en el momento que superas ese umbral de renta, pues esa vivienda pasaría disponible a otra persona. En Canarias hay un problema muy serio de falta de viviendas en régimen de alquiler o de viviendas de promoción pública. Desde hace años hay problemas a la hora de que haya viviendas de promoción pública y viviendas en régimen de alquiler que permitan bajar los precios. Y hay que tener en cuenta que tampoco se trata de estar tocando más el medio ambiente, depredando más nuestros recursos naturales, porque eso tiene un impacto paisajístico y un impacto territorial evidente y medioambiental. El escenario en el mercado de compraventa va a seguir de continuidad, de seguir subiendo los precios y el stock o estabilizado o bajando. Todo hace indicar que a lo largo del año que estamos sigamos viendo un aumento de los precios del alquiler. Yo siempre he sido muy positiva y creo que va a seguir habiendo hipotecas. Esa inflación que además va a dar lugar a que muchas familias canarias
pierdan poder adquisitivo y pierdan también capacidad de ahorro. Quiero vivir en la ciudad, quiero vivir en la ciudad, en la ciudad. Aunque a la hora no hay quien camine, aunque a las 6 de la tarde no haya quien respire, aunque a las 10 de la noche me juegue el pellejo. Solamente le va a venir bien la bajada de precios de la vivienda, si es que se produce de manera contundente, a la gente que compra para invertir porque tiene mucho dinero ahorrado. Ahora mismo estamos compartiendo en la casa un piso de apenas 60 metros cuadrados, unas 4 personas totalmente y una habitación que tenemos ahí de invitados. Y pago 350 euros al mes. El crecimiento va a ser prácticamente plano. Nos tienen que proteger a los residentes, a los canarios. Lo que nos espera en el año 2023, ya de antemano, sabemos que es una incógnita. Se me juega el pellejo, quiero vivir en la ciudad.